A ver, cuando un hueso se rompe, la meta es clara, hay que volver a unirlo. Pero, ¿cómo se consigue que esa unión sea perfecta, superestable? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las técnicas más fascinantes de la cirugía, la inserción de un tornillo de compresión. Es un procedimiento clave, fundamental para reparar fracturas. Ok, entonces la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para que dos pedazos de huesos rotos sanen y queden como si nada hubiera pasado? La respuesta, créanme, no es magia. Es pura biomecánica, pero con una precisión que de verdad impresiona. Lo que se busca es algo que llamamos estabilidad absoluta. ¿Y qué significa eso? Pues imaginen que apretamos esos fragmentos con tanta pero tanta fuerza que el hueso sana directamente, sin necesidad de formar ese callo que es como un parche. Es sin duda la forma más limpia y eficiente de curación. Y aquí entra la estrella del show, el tornillo de compresión. Esa es la herramienta que nos va a dar esa estabilidad. Miren, el principio detrás de esto es súper simple, pero la forma en que se aplica, eso es pura genialidad mecánica. En esencia, la idea no podría ser más sencilla. Es usar un tornillo para apretar un fragmento contra el otro. Es como si quisiéramos pegar dos pedazos de madera. Eliminamos por completo ese espacio de la fractura y forzamos a que los extremos se unan. Y aquí es donde pasa la magia de la ingeniería. Piensen en esto. A medida que se va apretando el tornillo, la cabeza empuja el pedazo de hueso que está más cerca. Al mismo tiempo, las roscas, que están ancladas en el fragmento lejano, tiran de él. Es un efecto simultáneo de empujar y jalar, y es justo esa combinación la que crea la compresión que necesitamos. Pero ojo, no es tan fácil como nomás meter un tornillo y ya. El éxito de todo esto depende de una planificación súper cuidadosa. Y lo más importante es el ángulo. El ángulo de inserción lo es todo. Y miren, esto lo deja clarísimo. Si el tornillo entra perpendicular al plano de la fractura, listo, tienes una compresión perfecta, estable. Pero, si te equivocas con el ángulo, si entra chueco, lo que creas son fuerzas de cizallamiento. Y eso es peligrosísimo, porque puede mover los fragmentos y echar a perder todo el trabajo. Así que apunten esto, porque es la regla de oro, el concepto clave. Para conseguir la máxima compresión y evitar un desastre, el tornillo tiene que ir lo más perpendicular posible al plano de la fractura. Siempre. Pero bueno, como en todo en medicina, siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Y este es importante. Cerca de las articulaciones, en lo que llamamos la metáfisis, a veces la estrategia cambia un poquito. Es mejor orientar el tornillo más perpendicular al eje largo del hueso. ¿Y por qué haríamos eso? Simple. Para pelear contra esas fuerzas de cizallamiento tan potentes que se generan ahí cuando se apoya a peso. Ok, ya tenemos la teoría, los principios. Ahora vamos a lo bueno. Veamos cómo se hace esto en la vida real, paso por paso, en el quirófano. La secuencia es más o menos así, como una receta de alta precisión. Primero, alinear la fractura. Segundo, perforar. Tercero, medir. Cuarto, elegir el tornillo perfecto. Y quinto, insertarlo. Y créanme, cada uno de estos pasos es absolutamente crítico. Entonces, lo primerito en el quirófano es la reducción. O sea, alinear esos fragmentos con una precisión de cirujano, literalmente. Se mantienen en su sitio con unas pinzas especiales y una vez que todo está perfecto, se perfora un pequeño orificio guía. Ese hoyito va a ser el camino exacto que seguirá el tornillo. Y aquí viene el detalle que si se hace mal, arruina todo. Pongan atención. Para que el tornillo comprima, la rosca solo puede agarrarse del fragmento de hueso que está más lejos. Si la rosca cruza la fractura y se atornilla en los dos pedazos, ya valió. No va a comprimir nada, al contrario, los va a mantener separados. Justo por eso se usan tornillos de rosca parcial. La parte lisa, el vástago, se desliza sin problemas por el primer fragmento, el de aquí cerca. Eso permite que la cabeza empuje libremente, mientras la rosca jala el fragmento de allá lejos. Y ¡listo! Ahí está la compresión que buscamos. Miren, saber la técnica es una cosa, pero un cirujano excelente es el que sabe qué puede salir mal y cómo evitarlo. Así que hablemos de los problemas más comunes, de esas trampas en las que se puede caer y, claro, de cómo no caer en ellas. Un problemón muy común, especialmente con huesos frágiles u osteoporóticos, es este. Empiezas a apretar el tornillo y ¡zas! La cabeza se hunde en el hueso. El resultado, pierdes de inmediato toda la compresión que habías logrado con tanto cuidado. Un desastre. La solución, por suerte, es súper simple pero muy efectiva. Una arandela. Así de fácil. La arandela funciona como un soporte, reparte la presión de la cabeza del tornillo en un área más grande y así evita que se hunda en el hueso.
Y aquí les va un tip de esos que solo se aprenden con la práctica, en el quirófano. La forma en que se agarra el destornillador es crucial. Usar un agarre de trípode, o sea, solo con los dedos, da muchísima más sensibilidad y control que si lo agarras con toda la palma de la mano, con fuerza. ¿Y por qué es tan importante esto del agarre? Porque el hueso esponjoso es blandito. Si se le aplica demasiada fuerza, la rosca se puede barrer por dentro. ¿Qué significa eso? Que destruyes el agarre, el tornillo empieza a girar en falso y adiós fijación. Fracaso total. Ahora, a veces, ni siquiera un tornillo puesto a la perfección es suficiente. Hay fracturas que van a soportar fuerzas muy complejas, y para esos casos necesitamos refuerzos. Ahí es donde entran los dispositivos de neutralización. Piénsenlo así. Si se sabe que esa fractura va a estar sometida a fuerzas de torsión o de flexión, fuerzas que un tornillito por sí solo no va a aguantar, se necesita un plan B. Se necesita algo que le ayude. ¿Y esos refuerzos qué son? Pues normalmente son placas metálicas que se atornillan sobre la fractura o a veces fijadores externos. Su trabajo es justo ese, neutralizar todas esas fuerzas extra para proteger la compresión que ya logramos con el tornillo principal. Y lo bueno es que la técnica es muy versátil. A veces el tornillo de compresión pasa por un hoyito de la misma placa. Otras veces se pone por separado. Todo depende de la forma de la fractura y de la anatomía de cada quien. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, ¿no? La que de verdad define la maestría en esto. Porque dominar la técnica no es solo saber meter un tornillo. El verdadero reto es desarrollar ese juicio clínico para decidir, a ver, ¿con este tornillo es suficiente o es apenas la primera pieza, el cimiento de una construcción mucho más grande y compleja? Esa es la pregunta clave.